La serie original de Netflix dedicada a Moria Kazan está denominada como simplemente Moria. Esta biopic, que está además ficcionalizada y estilizada, dirigida y creada por Javier Van de Couter, da en cuenta sobre la vida extravagante, también divertida e icónica que ha tenido uno de los símbolos más importantes de la cultura pop en Argentina. Esta serie en Netflix tiene 8 capítulos de 30 a 45 minutos cada uno. Pero una gran historia en una serie no se queda únicamente en la historia ni en los personajes. Algo que compone importante el espacio en una serie es el vestuario. Flor Tellado es una prestigiosa sombrerera, también estilista argentina y diseñadora de vestuario, radicada y nacida en Buenos Aires, Argentina, que ha ganado gran prestigio por ser reconocida como una alta diseñadora en tocados, pero también con respecto a la sombrería de la época contemporánea actual en América Latina. Ha ganado bastante prestigio en su carrera y ahora último este 2026 al haber sido designada como directora y diseñadora del vestuario de la serie de Moria Kazan, que estaremos entablando contacto con ella hasta Buenos Aires, Argentina, para poder analizar también lo que se viene y lo que ha sido la industria de la moda en la época actual, y nosotros como siempre además actualizando lo último en materia informativa que se genera en Bolivia y el mundo con la comunidad LGBTIQ+ y el ámbito cultural. Bienvenidos a Orgullosamente. Actualidad esta noche en Orgullosamente, y les estaré dando a conocer más de Mandúa Trans, el registro de la memoria fotográfica histórica de la comunidad trans en Paraguay. Distintos archivos en exclusiva que retratan a mujeres y hombres trans del año 1980 y principios de los 2000 en un contexto muy poco habitual, sonriendo, pasándola bien, frente a la violencia estructural que pasaban en esos tiempos. La noche fue durante décadas el gran refugio de la comunidad trans de Paraguay, el único momento donde la sociedad les permitía ser Fabiola, Liz Paola, Leticia, Florencia y tantas otras. En muchas de las 45 fotos seleccionadas para el fotolibro digital Mandúa Trans, Memoria Trans en guaraní, lanzado por el colectivo Transitar, se las ve entre plumas, vestidos brillosos y rodeadas de una energía que grita "Yo soy esta". Alejandra Grange, integrante de Transitar y redactora del libro, cuenta que el impulso de publicarlo nació luego de descubrir la foto original de lo que hasta entonces consideraba un mito urbano. En total se han abierto 13 casos en la justicia para modificar el nombre por razones de género. Todos han sido rechazados. Sin ser reconocidas por el Estado paraguayo, son los propios colectivos de personas trans quienes también sostienen la memoria y buscan justicia en casos de crímenes de odio. El archivo trans no invita a la nostalgia, al contrario, expone la vida cotidiana de mujeres que la historia paraguaya oficial borró. Muestra la juventud de quienes tenían difícil envejecer, pero que lo lograron. En las fotografías se las ve sonriendo, comiendo, preparándose para salir a bailar, como protagonistas de la noche. Siempre juntas, porque entre ellas se sostuvieron como podían. La exposición sumó la historia actual de la memoria trans en Paraguay. Entre las fotografías encuadradas se incluyeron las de personas transmasculinas, quienes también iniciaron una reconstrucción colectiva de su memoria nacional desde hace unos pocos años. Cabe mencionar que Paraguay no cuenta con una ley de identidad de género a comparación de otros países de la región como Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia, y tampoco cuentan con una ley contra la discriminación, algo que no solamente ha preocupado a la comunidad LGBTIQ+, sino que se ha convertido también en uno de los pedidos inmediatos de la población. Cambiamos el rumbo de la información y tenemos que dar a conocer más sobre la reciente visita de CIES PACAT a la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Una escritora que convirtió 100 rechazos de editoriales en un bestseller queer.
La creadora de Príncipe Oscuro estuvo recientemente en esta feria donde pudo conversar más en profundidad sobre la representación de la comunidad LGBTIQ+ en el ámbito literario y cómo esto también ha ido transformando no solamente las historias, sino también los personajes. Más de 100 cartas de rechazo. Eso recibió C.S. Pacat antes de que su trilogía Príncipe Cautivo llegara a las librerías del mundo. La autora australiana, bestseller del New York Times y una de las voces queer contemporánea de fantasía, volvió a Buenos Aires para la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro. Visita que aprovechó para repasar el camino que la llevó de publicar capítulos sueltos en Internet, sin editorial y sin expectativas, a transformar el paisaje de la literatura LGBTQ+ a nivel global. Traté de publicarlo. Cada editorial me dijo que no. Recibí más de 100 rechazos, porque en ese momento las historias LGBT no se publicaban, contó Pacat. El panorama era claro. Las grandes casas editoriales no veían mercado para ese tipo de historias. Ante eso, optó por la autopublicación. En 2013, con un préstamo bancario, lanzó los 2 primeros volúmenes de Príncipe Cautivo en formato impreso y digital. En menos de 24 horas, el libro llegó al número 1 de la lista de ficción gay y lésbica de Amazon. Los lectores hicieron lo que los editores no quisieron hacer, apostar por sus historias. La historia de Daemon, heredero al trono de Aquielos, traicionado por su propio hermano y enviado como esclavo al reino enemigo de Beire, donde queda bajo el mando de Loron, el frío príncipe heredero cuyo hermano murió a manos de Daemon en batalla. Obligado a ocultar su identidad para sobrevivir, lo que empieza como una relación de odio entre enemigos irreconciliables se transforma, a lo largo de los 3 volúmenes, en un vínculo construido sobre traiciones desveladas y una confianza que tarda en llegar. En un momento dado, descubrió cómo funcionaba la trama secundaria, y de pronto el libro tuvo una trama secundaria. Así, capítulo a capítulo, construyó un universo. Y hay información interesante además de cómo se dio la travesía de este bestseller, y es que C.S. Pacat, al momento de recibir la oferta para publicarlo, ella trató de hacer configuraciones a la obra original, pero algo interesante pasaba, y es que ella misma relata en una entrevista que mientras ella trataba de mejorar esta historia, se iba perdiendo algo. Y algo que es muy importante para lograr el éxito en la literatura es, por supuesto, la magia de su historia. Es por eso que la versión que hoy circula oficialmente en el mundo es la que originalmente circuló en las plataformas digitales inicialmente. Decidió no configurar nada de esta historia y nos remontamos al año 2013 cuando ella recibe la oferta de una editorial de Penguin Random el 2013 en Nueva York para publicar la obra que después fue circulada a nivel mundial y global a partir del 2015 y 2016. Moria Kazan, la serie de la que está hablando todo el mundo y no solo Argentina. Además que podemos mencionar a Sofía Gala, hija de la misma Moria Kazan, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, entre las actrices que caracterizan las distintas etapas de la vida de una mujer que convirtió su historia en una obra de arte. Presente en esa plataforma esta noche conocemos más de esta propuesta. Moria es una serie dramática y biográfica de Netflix que recorre la vida, obra y escándalos de Moria Kazan, una de las divas e íconos culturales más grandes de la Argentina. A diferencia de las biopics tradicionales, la trama mezcla la realidad con elementos de fantasía, humor, estética kitsch y colores del colectivo LGBTQ+. La historia es narrada por la propia Moria, rompiendo la línea temporal para jugar con sus propios recuerdos. La fama excesiva e icónica de Moria se dispara al final de cada etapa de su vida, dejando al mundo preguntándose, ¿dónde comienza Ana María Casanova y dónde termina Moria Kazan? Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Hechos culturales esta noche en Orgullosamente y estaremos hablando de Caterina Grosse de Friburgo, de Alemania, que es una reconocida pintora y también artista contemporánea de ahora. En la actualidad
ella se enfoca en poder llevarnos más allá de la dimensión que tenemos de los espacios en la arquitectura que conocemos. Con una pistola cargada llena de pintura y óleo, ella transforma todos estos espacios para poder darnos a conocer una experiencia visual y sensorial con respecto a los colores vibrantes que ella utiliza. Su más reciente exposición es de lo que estaremos hablando esta noche en nuestra siguiente nota. Con una carrera que abarca 30 años, Catarina Grosset, cuya pintura es reconocible por su vibrante cromatismo y su aproximación informalista, aspira a la totalidad. Ha cubierto espacios domésticos y museísticos utilizando telas y volúmenes, creando intrincadas esculturas y utilizando la propia arquitectura de los espacios intervenidos para concluir que todo es susceptible de ser pintado y funcionar como un único trabajo. El problema es que, aunque de estética apabullante, algunos resultaban forzados, artificiales o incluso entraban en conflicto con el espacio que los acogía. Por eso, esta última resulta tan relevante. Ubicado en La Llotja de Mallorca, uno de los edificios de ingeniería civil góticos más bellos de Europa, una lonja para pescadores de aspecto y aire catedralicio, al no poder intervenir está bien protegido, ha simplificado su apuesta a arenas tintadas y ha incorporado elementos naturales del paisaje mediterráneo, creando una de las mejores intervenciones de su carrera, posiblemente la gran instalación artística del año en España. Con esta intervención, la artista transforma el emblemático edificio gótico de Sagrera del siglo XIV desde dentro y crea un diálogo único entre pintura, arquitectura y luz. Color, escala y composición se funden en una experiencia inmersiva e inclusiva que rompe los límites tradicionales del arte y convierte La Llotja en una auténtica obra de arte que se vive y se recorre. Sin duda, Catarina Grosset ha sabido conectar estas raíces con La Llotja, con las Illes Balears y con la única luz del Mediterráneo que ha inspirado a generaciones de artistas. Arles de Catarina Grosset se podrá visitar hasta el 31 de enero de 2027. Gross estudió en las prestigiosas academias de arte de Münster y Düsseldorf por muchos años de su vida. Además, estuvo también haciendo un balance entre lo que era su radicatoria entre Berlín y Nueva Zelanda. Algo que también mucha gente desconoce es que ella llevó en su vida también muchos años de la docencia del arte en la universidad. Revivamos la historia, nuestro espacio especial en Orgullosamente para dar a conocer sobre los íconos de la comunidad LGBTIQ+. Y les estaré dando a conocer en su 50 aniversario, además, la vida de un grupo musical que ha sido ícono para la comunidad LGBTIQ+. Pero existía un componente que los hacía únicos, y es que en una época en la que existía una predominante, podríamos decir, actitud de discriminación, sobre todo, ellos nunca dieron a conocer ni siquiera en sus letras ni explícitamente sobre su orientación sexual, ni lo que querían también dar a conocer con respecto a este proyecto. Creadores de la nueva era del New Wave, pero también de lo camp y de celebrar lo que era diferente, esta noche conocemos más de la historia del grupo The B-52s. Y existen detalles por demás interesantes de The B-52s, yo te lo comento más en nuestro segmento Curiosidades. En octubre de 1985, Ricky Wilson falleció a los 32 años por complicaciones derivadas del VIH. Su enfermedad solo era conocida por sus familiares y sus compañeros del grupo. Los B-52s se encontraban trabajando en lo que acabaría siendo Bouncing Off the Satellites en 1986. Aquella adversidad hacía pensar que los B-52s difícilmente volverían a grabar otro disco. Tras la muerte de Ricky Wilson, el grupo se tomó un largo descanso y llegó a plantearse si tenía sentido continuar. Con el tiempo decidieron volver a reunirse sin un objetivo concreto, simplemente para improvisar y comprobar si seguían disfrutando de hacer música juntos. Era al fin y al cabo el mismo método con el que habían nacido los B-52s. Pocos podían imaginar que aquellas improvisaciones acabarían dando forma al disco más exitoso de su carrera y al que los convertiría por fin en estrellas internacionales, con Cosmic Thing, producido a cuatro manos por Don Was y Nile Rodgers. Aunque su notable cohesión apenas lo delata, conserva intacta la personalidad del grupo, pero la traslada a un sonido más nítido y abiertamente pop. Y
nosotros con esta información ingresamos a nuestra primera parte de entrevista. Vestuarista y estilista argentina, tengo el placer de presentar a todos ustedes esta noche orgullosamente a Flor Tellado, que nos acompaña en un enlace en exclusiva desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenida orgullosamente. Hola Leoni, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, encantada de estar acá conversando con Leoni. Flor, estamos contigo para conocer un poco más primero desde tus comienzos. Tú a los 18 años empezaste a costurar tus primeras prendas para después venderlas. Pero por supuesto tú querías tener una preparación también y incursionar en el ámbito profesional. Es por eso que grandes nombres de la industria como Hilda Juárez, Natalia Rottinger, pero también Noel Stewart llegan también como grandes referentes para darte ese conocimiento necesario de la industria. ¿Cómo una idea del vestuario nace en papel y salta posteriormente a la tela? Coméntanos. Bueno, cuando era muy chica, ya desde muy chica siempre tuve una manera muy particular de vestirme y me costaba bastante encontrar cosas que me representen, entonces empecé a confeccionarlas sin saber absolutamente nada, luego hice la carrera de diseño de indumentaria. Y cuando estaba haciendo la carrera también me daba cuenta que la indumentaria no era suficiente para yo poder expresar lo que tenía por dentro artísticamente. Entonces decido tomar el camino de la sombrerería de alta costura y ahí es cuando me formé con estos grandes artistas que mencionás. Hay algo como en la sombrerería que tiene mucha más tridimensionalidad y es como un objeto de arte para mí, porque todos los sombreros que vos ves en mi website o en mi Instagram están realizados por mí y le doy como mucho valor a lo artesanal y a lo único y a nada de lo que es seriado. Entonces, ahí fue un poco la búsqueda. Y siento que también cuando uno tiene algo en la cabeza, llámese un sombrero o una de las piezas que yo hago, siempre es lo primero que mirás, porque cuando mirás a una persona, lo primero que haces es mirarla a los ojos y rápidamente te lleva a lo que tiene en la cabeza. Paralelamente, trabajé muchos años hasta el día de hoy como vestuarista. Primero me formé con una gran vestuarista argentina que se llama Carolina Ubele. Trabajo desde los 19 años también cuando, o sea, paralelo a estar haciendo la carrera, trabajaba con ella en su estudio de vestuario y hacíamos, y sigo haciendo grandes publicidades para marcas súper reconocidas. Y bueno, la verdad es que siempre está bueno, más allá de tener el trabajo, tener algo artístico que a uno le permita como descargar toda esa creatividad que tiene, que muchas veces el trabajo, según qué trabajo, no te lo permite. Y bueno, con respecto a partir de una idea para luego materializarla, yo tengo una técnica que quizás es como distinta a la de todos. Paso mucho tiempo primero pensándolo, sin papel, sin dibujarlo, y quizás la proceso mucho tiempo, quizás cuando me voy a dormir, o cuando estoy haciendo gimnasia, o cuando me estoy bañando. Luego, antes de pasar al papel, necesito empezar a ver materialidades, porque para mí todo es muy tangible, ¿no? Como que no me alcanza con estar en el papel y en las ideas. Necesito mucho lo que es tocar y pensar en materialidades y formas. Y siempre creo que el dibujo viene después de la realización en cuanto a los sombreros. Y sí, en el vestuario hay una parte que es muy importante de hacer como un research del personaje que uno va a recrear. Y una vez que tenés como toda esa información, lo dibujás y quizás después de todas esas ideas y dibujo termina siendo cualquier otra cosa cuando lo materializás. Porque es muy importante eso, como lo artesanal, estar con el producto ahí y ver las cosas que una referencia puede ser increíble, pero después cuando vos lo llevas a cabo cambian un montón de cosas en el camino. Y eso creo que es lo más interesante de lo que yo hago, que es bastante espontáneo, no está tan premeditado y creo que también como sale tan desde adentro que termina siendo auténtico. Por otra parte, Flor, hay algo muy importante y es ese gran salto y grandes oportunidades que se van visibilizando en tu carrera. Fuiste
convocada para el London Fashion Week, uno de los espacios más prestigiosos de la moda del mundo, para presentar una colección tuya precisamente, pero también los ojos sobre ti puestos de la revista de Vogue, que es una de las más prestigiosas también, con respecto a la sombrería y también a una fusión de cubrebocas con estilo de alta costura, que básicamente son sello personal tuyo. Coméntanos. Bueno, todo empezó en 2016 que me llamaron del London Hat Week, que fue previo al London Fashion Week, porque les encantaba mi trabajo y querían que yo participe en la semana de la sombrerería inglesa en Londres. Entonces, bueno, yo ante todo siempre dudo, pero soy una persona que siempre está abierta a decir sí a todo. Y obviamente dije sí, eh, hice unos sombreros para ese momento, eso fue en el 2016, que cuando estoy en Londres me pongo en contacto con una gran agencia de diseñadores de accesorios que se llama Valerie Demure. Ella es francesa, pero está con base en Londres. Y a partir de eso me proponen luego ir al London Fashion Week en 2017 y creo que hoy estamos tan conectados vía redes o todo lo que es el acceso como a estar comunicado con cualquier parte del mundo, que creo que cuando uno hace algo diferente, salta, ¿no? Como, no sé, les pareció que estaba a la altura y obviamente dejé todo lo que estaba haciendo y me fui para allá. Tuve el honor de tener mi stand al lado de mi ídolo de todos los tiempos, que es Stephen Jones. Es un gran diseñador de sombreros, quizás el pionero en todo esto. Y no me recuerdo después cuál era la otra pregunta que venía de eso, pero, los cubrebocas. Luego, unos años después vino la pandemia, nos encerraron a todos, quiero creer que todos se acuerdan de eso, y soy una persona tan productiva que no soporto estar quieta ni estar sin hacer nada. Yo tenía una hija muy chiquita en ese momento, tenía 1 año, y creo que la forma de no pensar en lo terrible que estaba pasando es como crear, y me puse a crear, y de repente salió este icono que en algún punto también me ha destacado mucho mi marca, que era darle algo lindo a eso que teníamos que usar sí o sí todos los días. Y primero empezó en un barbijo con moño y terminó después en unas máscaras que ya ni siquiera quizás brindaban la protección legal, pero me parece que es lo que le hizo a todo el mundo como conectar con la creatividad y no decir tipo, bueno, este barbijo que hay que usar todos los días. Las mujeres se sentían estupendas por ponerse un barbijo o una máscara de las que yo hacía. Y eso siento que me dio como eh, una, unas ganas de seguir creando, aunque estemos encerrados con una hija chiquita y como ni siquiera tenía acceso a poder ir a comprar todo lo que quisiera, pero yo justo tengo una cedería enfrente de mi casa y nada, bajaba todos los días y así fue como, quizás fue una de mis colecciones más memorables, encerrada en mi casa. Y a mí me hizo muy bien, la verdad. Flor estará con nosotros esta noche en Orgullosamente y a lo largo de este programa para poder retomar esta entrevista más adelante hablando de detalles interesantes de la industria de la moda. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve pausa. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Continuamos con más esta noche en Orgullosamente. Gracias por su amable sintonía. Hechos de Deportes Cooper Kim, un prestigioso gimnasta de la ciudad de Stanford en Estados Unidos, acaba de salir abiertamente en público y dar a conocer sobre su orientación sexual. Y esto no solamente ha alegrado a la comunidad LGBTIQ+, y a las personas que buscan también inspiración en los deportes con representación diversa, sino también para él mismo, quien asegura que este gran paso en su vida ha logrado cambiar incluso la percepción en las competencias. Cooper Kim está viviendo un año que difícilmente olvidará. El gimnasta de Stanford no solo conquistó el título de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria en piso, sino que también fue pieza importante para que su universidad se llevara el campeonato nacional por equipos.
Y cuando parecía que ya había dado suficiente de qué hablar, Kim volvió a demostrar que su talento en los campeonatos de Estados Unidos, consolidándose como uno de los pronombres que vale la pena seguir de cara a los próximos años. En abril, el gimnasta habló públicamente sobre ser gay y compartió una reflexión especialmente significativa sobre lo que implicó para él comenzar a vivir de una manera más auténtica. Kim explicó que sentirse más libre para mostrarse tal como es también tuvo un impacto directo en su desempeño deportivo. Al dejar atrás parte de la presión que implicaba esconder una parte importante de su identidad, encontró una nueva seguridad que terminó trasladándose al tapiz. Para un atleta de alto rendimiento donde la concentración y la confianza pueden marcar la diferencia entre una buena rutina y una extraordinaria, poder competir sintiéndose plenamente el mismo parece haber sido un cambio fundamental. Ahora con una nueva mirada también al ámbito internacional y por el eco de su noticia, Copper Kim se está preparando no solamente psicológicamente, sino ya para competir en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Industria musical, nuestro espacio para dar a conocer lo mejor del talento musical LGBTIQ+. Y estaré dándoles a conocer más sobre Meek, una cantautora británica que su primer paso inicial en la industria no fue nada fácil, pero fue hasta este año que con su canción Fabulous pudo dar un salto internacional en su carrera. Esta noche conocemos más de su talento. Yes, I like a drink and I still smoke cigarettes. Yes, I'm so uncool and I don't have any friends. Yes, I'm what they call a lost cause, but then again, I was born for a different audience. We glorious freaks, beautiful nightmares in feathers and beats. Everybody's gonna judge me, I guess. I might as well make the world my runway. And yes, coming through and it won't be quietly. I was born to make a little history. Glorious freaks, beautiful nightmares and feathers and beats. I live to be queen. Y por demás que existen detalles interesantes de la trayectoria de Meek, yo te comento más en nuestro segmento Curiosidades. El videoclip de Beautiful Freaks expande visualmente este mensaje de inclusión mediante el contraste cultural. El escenario se ambienta en el salón comunal de un pueblo rural de Inglaterra, en Ripley, un espacio tradicionalmente mundano y conservador. La trama, Meek irrumpe en una producción de teatro amateur local inspirada en la ópera. El lugar se transforma rápidamente en un refugio de alta teatralidad camp, lleno de plumas, lencería, peinados exagerados y trajes dignos de Broadway. La moraleja visual, cada uno de los intérpretes locales, los monstruos hermosos traducidos al castellano, resulta ser la estrella de su propia viñeta dramática. Al final, Meek emerge de forma imponente
como una valquiria celebrando la libertad de expresión individual. La música de Mick presente en todas las plataformas musicales por si quieres echarle un vistazo. Nosotros con esta información ingresamos a nuestra segunda parte de entrevista. Retomamos contacto esta noche en Orgullosamente hasta Buenos Aires, Argentina, porque Flor Tellado continúa en un enlace en exclusiva con el programa. Flor, tenemos que analizar algo muy interesante que acaba de suceder recientemente este año, cuando precisamente se te convoca para ser la directora de lo que es el diseño de vestuario de la serie de Moria Kazan, nada más ni nada menos, que actualmente acaba de ser estrenada en la plataforma de Netflix, y podíamos ver también los vestuarios de los distintos personajes, que creo que son uno de los elementos más importantes que causan conmoción también, han conmovido también, pero han logrado personificar a la perfección a los personajes de la historia. ¿Cómo es que tú has pensado en los colores, la textura para cada personaje, y por qué eliges esa referencia de la moda puesta en el vestuario en esta serie? Algo muy importante analizar también sobre la industria es cuál ha sido también el momento más difícil que has enfrentado como vestuarista en este proyecto. Bueno, la verdad es que ni yo me lo creo. No es que es, ay, sí, wow. Yo nunca había hecho ficción, para empezar. Esta es mi primera ficción. Siempre hice publicidades, teatro y todo lo que tiene que ver con la sombrerería, pero cuando me llamaron, lo primero que tuve fue miedo. Miedo a estar a la altura, a poder hacerlo, una responsabilidad enorme, porque el país entero va a estar pendiente de qué le van a poner a Moria y a todas las Morias de la historia. Pero bueno, como te contaba hace un rato, yo soy muy como, cuando algo llega me parece que es una oportunidad que uno no puede desperdiciar. Me sentí como, me siento todavía muy, muy orgullosa de haber llegado hasta ahí. Creo que Moria es un ícono popular argentino que siempre ha marcado tendencia en un estilo como muy personal que tiene ella, y el color es lo que siempre la destacó, las texturas, los brillos, los patterns, y creo que eso, como traté de pensar en todo lo mejor de Moria, lo más icónico de ella, y potenciarlo, como subirle el volumen a todo eso, en conjunto con los directores de arte que han sido grandes guías en el camino estético. Eh, y eso me parece que darle prioridad a que estéticamente se vea fabuloso, más allá de que sea, digo, porque no es una biopic documental, sino que es algo mucho más onírico y fantasioso. Entonces está bueno, como me di la libertad de usar todos los colores, texturas, habidas y por haber. Y siento que en casi todos los casos se la ve a Moria, porque ella, yo siempre digo que ella fue Bowie antes de Bowie. Quizás, o sea, ordenándonos por las décadas de la vida de ella siempre fue una adelantada. Quizás muchos pueden decir, no sé si en la Argentina se usaba la minifalda en tal época, pero me parece que con ella tenemos la licencia de crear con libertad, porque ella es una mujer muy libre, muy adelantada, siempre ha viajado mucho, entonces quizás lo que todavía no era tendencia acá, ella ya la tenía. Eh, y bueno, como el vestuario más importante talento de todos, y que todos nos potenciemos entre todos, ¿no? Porque cuando vos ves el producto, así como el vestuario es súper protagonista, la fotografía también, el arte también, las actuaciones, todo lo que es el diseño de producción, los extras, o sea, están todos los detalles cuidados y todos nos potenciamos para brillar en conjunto. Flor, ya para ir finalizando con esta entrevista, bueno, temas actuales también en la industria del vestuario y la moda, es también la parte que juega la tecnología. Y es que hoy en día se pueden crear diseños a través de programas en 3D, pero también se pueden realizar pruebas de vestuario virtuales. ¿Qué es lo que opinas al respecto en el tema actualidad versus lo tradicional? ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Cómo juegan el campo estas herramientas? Otra parte también interesante es la inteligencia artificial, que hoy puede diseñar directamente los vestuarios, simplemente dándole algunas explicaciones. ¿Estás de acuerdo o no con respecto al uso de la inteligencia artificial al momento de crear vestuarios? Y algo muy importante, y es por la razón que hemos decidido hacer este programa y la temática, por supuesto, esta noche. ¿Consideras que el ámbito del vestuario
tiene poco crédito a comparación de otros espacios dentro de la creación de las series y proyectos? ¿Y cuál crees que es la importancia de resignificar el espacio de los vestuaristas de estos proyectos? Yo a la inteligencia artificial la uso con bastante respeto, es decir, trato de no abusar de ella porque muchas veces siento que termino trabajando el doble, porque empieza a influir mucho ese pensamiento artificial que no tiene creatividad, y eso me parece que siempre hay que destacar, que no es un humano, no tiene creatividad, no tiene sentimientos, no tiene alma. Entonces me termina confundiendo. Sí siento que sirve, por ejemplo, para hacer una prueba de vestuario y de repente te olvidaste de probar una prenda, entonces vos le puedes pedir a la inteligencia artificial que le aplique tal prenda al cuerpo de esa persona, pero la realidad es que hasta que no lo ves en vivo, no sabes cuánto realmente funciona. Entonces siento que hay que usarla con responsabilidad porque muchas veces te termina como hasta complicando. Y soy siempre una precursora del craft, de lo artesanal, de tomar del pasado las cosas que realmente, si no las cuidamos, van a desaparecer. Para mí es importante también formar gente en lo que yo hago, porque si no, eso se pierde en el camino. Es un oficio que no todos saben hacer. Entonces, eso, como que hay que usarla para determinadas cosas, pero no creo que nos aporte la creatividad humana. Está muy difícil que eso se logre. Em, Siento que cuando el vestuario es protagonista, sí recibe todo el reconocimiento posible, de hecho lo estoy sintiendo, pero porque es un vestuario súper protagonista y a veces pasa desapercibido porque las historias son como más reales y no está el foco de atención puesto en el vestuario, pero por ser mi primera vez haciendo ficción, la verdad es que no esperaba tal reconocimiento y estoy hasta sorprendida y orgullosa y súper agradecida al público, como dice Moria, o sea, nosotros no existimos si no hay alguien del otro lado aceptándolo y aplaudiéndolo y deseándolo. Así que sí siento que siempre se lo reconoce como gran parte de la historia porque es eh, un gran porcentaje de lo que ves en un cuadro, o sea, salvo cuando hay un desnudo, pero todo lo demás siempre hay una composición de vestuario súper rica en lo que es estético y visual. Así que me siento como súper valorada en ese sentido. Detalles sin lugar a dudas interesantes. Flor, queremos agradecerte enormemente por este contacto. Muchas gracias a vos, Leoni, por todo y me siento muy orgullosa de estar en Orgullosamente y espero verlo pronto. Ya me contarás. Bueno, beso enorme. Gracias. Y nosotros con esta entrevista realizamos una pausa en Orgullosamente. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Y en nuestro espacio especial esta noche en Orgullosamente dedicado a un hito histórico que acaba de acontecer en nuestro país, el reconocimiento del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, damos la bienvenida para nuestra segunda parte de conocer la historia, las travesías, los momentos buenos y malos y cómo se ha dado este hito histórico. Damos la bienvenida a Mateo Rodrigo de Igual Bolivia, Fabiana y Scarlett. Bienvenidos. Muy buenas noches, Leoni, buenas noches, querida Scar, querida Fabi, un placer compartir con ustedes. Buenas, un gusto, gracias por el espacio y feliz de estar acá. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Fabi y nada, gracias Leoni de verdad por el espacio, estoy muy emocionada por estos episodios que se vienen. Bueno, les comentaba que ya estábamos en medio de un proceso administrativo que evidentemente las chicas son quienes más han tenido la parte más dura, ¿no? de todo esto, enfrentándose sin ningún tipo de respuesta. Entonces, lo que solicitamos es, tuvimos que interponer una primera acción de amparo constitucional, ¿no? Debido a la falta de una respuesta formal por parte del Ceresi que rechace o que acepte la solicitud, porque con una resolución o una respuesta formal nosotros podríamos
impugnar, digamos, si es que la respuesta fuera negativa, tendríamos los recursos jurídicos para impugnar esa decisión. Pero ante la ausencia de esta respuesta, estábamos atados de manos, entonces nos obligaron básicamente a interponer una acción de amparo constitucional que la planteamos en Santa Cruz, porque el proceso todavía se estaba llevando, el proceso administrativo ante el Ceresi se estaba llevando todavía en Santa Cruz. Entonces interpusimos esa primera acción en el 2024. La audiencia fue en noviembre, que también se suspendió porque había todo el problema de las elecciones judiciales y había una cefalía en la sala constitucional, entonces no habían jueces que podían atender la audiencia. Entonces, bueno, hemos tenido que sortear un montón de obstáculos, pero afortunadamente en esa audiencia de amparo, de primer amparo, se resolvió que se nos concedió la tutela parcialmente y esto significa a que se reconoció que el CERES estaba omitiendo su deber de brindarnos una respuesta formal y le obliga en 5 días a emitir una resolución formal, ¿no? Y el CERESI de Santa Cruz cumple, nos da esa respuesta que fue de negativa, fue de rechazo y siempre amparándose en argumentos sumamente homofóbicos, sumamente apartados de la misma ley, apartados de los estándares internacionales de derechos humanos, con un pleno desconocimiento de la materia, ¿no? Entonces, bueno, pero ya se había reactivado, digamos, el proceso administrativo y ahí pudimos impugnar la decisión, la resolución, a través de un recurso de revocatoria primero, que el Ceresi volvió a confirmar, o sea, volvió a rechazar nuestra solicitud. Y planteamos finalmente un recurso jerárquico, que eso significa que ya el proceso administrativo ya no lo resuelve el Ceresi de Santa Cruz, sino que lo traslada al Ceresi Nacional que está acá en La Paz para que evalúe nuestros argumentos para ver si modificaba y aceptaba la solicitud de matrimonio. Pero como era de esperarse, el Ceresi no revierte su posición, sino que la mantiene y rechaza finalmente nuestra petición. Entonces, bueno, ahí ya no teníamos otra opción que interponer otra acción de amparo, porque en la primera acción de amparo no se había ingresado al fondo de la cuestión, que es el tema del derecho al matrimonio o del derecho a la familia como tal que estaba siendo vulnerado. Solamente se enfocó en el derecho de petición, que era brindarnos una respuesta formal, ¿no? Entonces, en este segundo tuvimos que plantear un segundo amparo y en este segundo amparo ya se ingresó al fondo de la cuestión, ¿no? O sea, que ya es la discriminación, la falta de igualdad, la vulneración del libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, entre muchos otros derechos, a la vida privada también. Que estaban siendo vulnerados a raíz del Ceresi, que el Ceresi ni se daba cuenta la cantidad de derechos que estaba vulnerando, pero bueno, planteamos este segundo amparo y que, bueno, en la próxima parte del programa les comentaremos cómo se ha resuelto y es que a raíz de esto, hoy en día contamos con este primer matrimonio, ¿no? Le quiero dar también el paso o la palabra a Fabi y Scarlett para que comenten cómo se acuerdan de cómo ha sido ese primer amparo, cómo ha sido todo ese momento y todas las dificultades también, ¿no? Que ya no eran solo con el Cerecita, y ya eran ya ante las salas constitucionales y bueno, que afortunadamente supimos resolverlo. Sí, bueno, como decía Mateo, en este primer amparo nosotros igual la vivimos muy mal. Recuerdo de que estábamos haciendo videos, eso es lo primero que me acuerdo del primer amparo, que estábamos haciendo videos días antes, con justamente igual, en donde nos hacían preguntas, ¿no? Preguntas de, invitamos a mi tía que hable un poco de cómo ella había vivido la relación todo este tiempo. Y creo que habló también mi mamá, no estoy segura, pero recuerdo de que una de las preguntas que más me impactó fue, eh, ¿qué pensás que va a pasar mañana, no? Entonces, yo recuerdo de que en ese momento yo había perdido muchísimo la esperanza, ¿no? Entonces yo le dije, yo siento que va a ser negativo, o sea,
porque genuinamente yo pensé de que íbamos a terminar hasta en vía internacional, ¿no? Entonces, no esperaba de que esto lo fuéramos a lograr justamente en Bolivia. Y nada, o sea, ese momento yo recuerdo en mi desgaste emocional tan grande que sentí, ¿no? O sea, no solamente este desgaste emocional, sino este hartazgo, ¿no? De que si bien, estoy súper segura de mi relación, si bien yo sé que voy a durar muchísimos años más en mi relación, como fue el caso, digamos, estaba ya con una resistencia muy grande porque literalmente vivíamos en el Palacio de Justicia, ¿no? Como Mateo, Carlita y nuestros abogados están en La Paz, ellos nos decían, obviamente, van a enviar este papel, van a llevar acá, van a hacer acá. Entonces, había así ya ese desgaste, como decía, y también porque trabajamos, o sea, como cualquier otra persona trabajamos, todos nuestros tiempos libres eran de un poco del caos ahí, que nuestras horas de almuerzo, que pedir permisos para el trabajo, ¿no? Y en eso también tuvimos muchísimo privilegio, ¿no? O sea, me pongo a pensar de otras personas que de pronto han tenido que pasar por este proceso sin tener esta flexibilidad del trabajo. Entonces, también te hace cuestionarte estas cosas que también hay que poner sobre la mesa, ¿no? Como el tema de que también nosotros fuimos privilegiadas, teníamos a familia que nos apoyaba, ¿no? Alguna vez mi mamá que nos preguntaba si necesitan ayuda, yo las puedo ayudar y demás. Y ahora igual Scar va a contar un poco más de eso, pero también la frustración que sentíamos con los servidores públicos de la forma en la que nos trataban, porque yo no sé si era por nuestro caso o yo no sé si era porque simplemente, no sé, son así, pero había ahí también todo un tema así de resistencia hasta de respondernos preguntas, ¿no? Entonces eso igual fue muy duro, porque ya ir al palacio es todo un tema, buscar qué hay que hacer, o sea, dónde entrego este papel o qué hago acá, y entonces encima hacíamos preguntas y esas preguntas o eran contestadas de malas ganas o no eran contestadas, o cuando llegábamos y nos decían A, B, C, tenés que presentar esto, llegábamos y resultaba que había un D, ¿no? Que no habían avisado que teníamos que presentar. Entonces, nada, o sea, eso fue realmente de las cosas que más recuerdo de ese primer amparo. Y también la lloradera, porque yo recuerdo de que terminé llorando un montón cuando terminó el primer amparo por la serie de cosas que nos dijeron los mismos funcionarios públicos como fundamentación de negarnos el matrimonio, ¿no? Entonces, eso, Scar ahora va a explicar un poco más de su experiencia, porque igual ella tiene otra experiencia desde el de pronto poco uso del español que tenía ese rato, o de uso jurídico, así que creo que igual eso te da una mirada mucho más profunda de cómo fueron las cosas. Totalmente. Bueno, de mi parte, como ya pueden escuchar, el español me cuesta un poquito justo porque es mi segundo idioma, ¿no? Entonces, como mencionaba Fabi, en esta primera parte del primer amparo, como era justo con el Ceresi de Santa Cruz, y la ONU igual está centrada en la paz, nos tocó a nosotras el tema de, el tema de tener que manejar todo acá, ¿no? Físicamente, el ir a entregar los papeleos al Palacio de Justicia. Y justo en esa época también yo tenía un poco más flexibilidad que Fabi relacionado con el trabajo. Y bueno, yo soy neurocientífica, no soy abogada, entonces me costaba ya mucho, uno el inglés, pero peor el tema legal, ¿no? Entonces me acuerdo que yo quería hacer todo, obviamente bien en orden, porque no quería que haga más delataciones. Y cuando yo iba justo a preguntar así preguntas de qué necesitan o qué falta o dónde firmo esto y el otro, como mencionó Fabi, yo no sabía si era por nuestro caso que ya sabían el contenido o si fue nomás el tema de que trabajan más con abogados y bueno, no tanto con ciudadanas que no somos abogadas, ¿no? Entonces eso de verdad fue muy fuerte. Me acuerdo una de esas veces que yo justo le llamé a Mateo ahí frustrada, llorando porque me hicieron imprimir como 50 copias de algo que ni era necesario y también trabajamos con tiempos justos, teníamos que entregar papeleos como en un plazo de tiempo, entonces hasta eso viene el estrés y frustración de se va a lograr, ahora no, solo porque no me dijeron
algo que tenía que hacer con esas copias, ¿no? Entonces, hasta eso igual es frustrante y bueno, eso nomás es la parte de lo que vivimos dentro de las instituciones, ¿no? También obviamente somos humanas personas y también hay hasta esa presión igual del lado de la familia, ¿no? Porque como mencionó Fabi, tenemos mucho apoyo de su familia, que fue un gran privilegio, pero la verdad es que también existe personas LGBT donde no tienen ese apoyo de la familia, ¿no? En mi caso, justo eso es lo que yo igual tuve que atravesar, ¿no? Esta salida con el caso igual es otra salida del closet que hacemos con varias personas, incluyendo al taxista, incluyendo la persona en Palacio, incluyendo la familia que, que igual es poco difícil porque no siempre hay ese apoyo adicional, ¿no? Entonces, bueno, creo que de esta parte concluimos la segunda parte y ya podemos entrar a la tercera. Sí, muchísimas gracias. Estamos felices igual ya de ir por la tercera parte y de contar un poco más también de cómo fue este proceso, ¿no? Al final. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Y es de esta forma que yo te hago la invitación a que puedas estar pendiente de nuestro siguiente programa para conocer la tercera y última parte de lo que ha sido esta historia. Y grandes oportunidades esta noche en nuestro segmento para la comunidad diversa. Presta atención. La Coordinadora de la Mujer te invita a conocer las voces, experiencias, resistencias y aportes de las personas LGBTIQ+, que desde sus territorios han abierto caminos hacia una Bolivia con más derechos, igualdad y participación. El 24 de agosto a las 18:30 en el Museo Fernando Montes. Para mayor información, a través de la página de la Coordinadora de la Mujer. Antes de finalizar, y como ya es costumbre en Orgullosamente, damos la bienvenida a una nueva personalidad LGBTIQ+, que nos estará acompañando en este segmento con sus sugerencias. Soy Neomar Betancourt, autor de las novelas Reinonas y Reina Destronada. Os hablo desde Granada, en España. Muchísimas gracias, Leonie, por dejarme participar en esta sección de tu programa. Enhorabuena por todos los éxitos que cosechas en Orgullosamente. Mi recomendación de libro queer es el poemario de mi amigo Gerardo Rodríguez Salas, Oxford Circus. Una metáfora poética maravillosa, publicada por la colección Visor de Poesía y ganador de la tercera edición del premio Mar Poética. Este es un libro donde la poesía te lleva por la identidad, te hace un paseo a través de los recursos literarios del freak show, del teatro de sombras y de esa carpa a veces raída, donde Gerardo, cual maestro de ceremonias, expresa todas las identidades. Leed poesía, es importantísimo y os sorprenderéis de todo lo que encontraréis. Muchas gracias a la audiencia de Orgullosamente. Muchos éxitos. En este programa pudimos conocer a mayor profundidad algo que es importante de darle su espacio y resignificarlo. Los vestuaristas que dan vida a los personajes, y existe todo un lenguaje por el cual se transmite en el vestuario y que traspasa no solamente las pantallas, sino en este caso con la serie de Moria Kazan en Netflix, Las Fronteras. Grandes sorpresas para nuestras siguientes emisiones, las estrellas de la comunidad LGBTIQ+, y el ámbito cultural de Bolivia y el mundo en cada programa de Orgullosamente. La cita conmigo es el próximo sábado a las 9 de la noche por Avia Yala Televisión.